Ella me dijo que me iba a cagar. Sí, me dijo, yo te voy a cagar la vida. Sí, me lo dijo, me lo dijo. Un preocupante resurgimiento del octubrismo. Eso es lo que estamos viendo en los últimos días como consecuencia del escándalo del caso Cubillos y particularmente las declaraciones de Teresa Marinovich con respecto a este financiamiento que habría habido durante la campaña del rechazo en el primer proceso constitucional para figuras de derecha a nivel político, no para la población que decidió votar rechazo en su momento por la pésima propuesta octubrista que se había presentado, pero de todas maneras para figuras políticas que, como siempre, como los políticos en general son corruptos, aprovechan de hacer negociados con dinero público, y en el caso de la Universidad de San Sebastián privada, pero que recibe fondos públicos, para enriquecerse, ¿no? Y en medio de eso, una de las figuras que está de nuevo empezando a tomar progresivamente más fuerza, no por su mérito propio tanto así, sino por los constantes errores de la derecha política, que en general es bastante nefasta, y algunos que se salvan un poco a nivel político en el último tiempo son más figuras como Kaiser, pero que son una minoría dentro de su sector. Bueno, han empezado a resurgir figuras como Stingo, que lanzó un histérico discurso en contra de Teresa Marinovich, en donde incluso la denunció que ella la había amenazado a él personalmente, y también se burló bastante con toda esta situación. Esta pelea fratricida entre la derecha ultra con la ultraderecha. Claro, porque son todos de extrema derecha o se van extremando para disputar el relato. Mira, aquí de nuevo sale el relato. Hablábamos de relato del gobierno que no era capaz de disputar ese relato a la derecha, y ahora entre la propia extrema derecha o derecha, al final es lo mismo, hay una disputa del relato. Entonces tenemos un video de Tere Marinovich, que sí, vamos a ver un video de Tere Marinovich aquí en La Voz de los que Sobran. Sí, grande pues. La señora Tere. Sí, pues. Vamos la a compañera escucharla a ella. Tere. No, mi compañerita. Sí, no, ella sí, me mira que es mala. Sí, yo lo he dicho acá, acuérdense. Ella me dijo que me iba a cagar. Sí, me dijo, yo te voy a cagar la vida. Sí, me lo dijo. Y ella no puede negarlo porque había varios asesores y esos asesores aquí mismo lo dijeron que me lo había dicho. ¿Se acuerdan o no? Cuando vino uno de los asesores, lo dijo. O sea, está probado esto que ella me dijo eso en un momento determinado. No sé por qué no me lo dijo en privado, como amenazar, me lo dijo delante de otros asesores, en público. Entonces, pero vamos a tener a Tere Marinovich, ¿cierto? Que hace una locución muy sui generis. Veámosla, por favor. Siendo yo todavía convencional, una persona, convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista, una nómina, de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida. A esta persona se le ofreció un contrato con la Universidad de San Sebastián de alrededor de 2,5 millones de pesos al mes. Lo mismo que ganábamos como convencionales, que se le pagarían entre los meses de julio, una vez terminada la convención, y diciembre de ese mismo año. Lo primero que le pareció extraño a este convencional fue que la oferta se hiciera a partir de un contrato con la universidad contra la obligación de hacer campaña, pero incluyendo meses posteriores al plebiscito. O sea, pensó, suponiendo que la desfachatez no era tanta, que quizá el ofrecimiento era adelantarle la plata correspondiente a un semestre para que el semestre siguiente pagara esa deuda con clase. Pero no, le dijeron que no era necesario, que lo que se buscaba era garantizar tranquilidad a los ex convencionales para hacer campaña sin preocupaciones económicas. Como es obvio, la persona en cuestión se negó, pero no había forma de hacer una denuncia, no había evidencia más que la palabra de una persona contra la otra. Y se negó, porque no es cierto que cualquiera habría aceptado un esquema como el de Cubillos. No sé, no me consta que algunos de los convencionales de la UDI o afines a la UDI hayan aceptado la propuesta, pero lo que sé es que la persona que me contó esta historia dice la verdad. Lo recuerdo porque me lo comentó entonces y volvimos a hablar de esto hace unos días. Cuando digo caja pagadora de la UDI, por tanto, no lo digo sobre la base de especulaciones o de teorías conspirativas, sino de antecedentes como este y varios más, menos escandalosos, pero bastante elocuentes. Caja pagadora de la UDI. ¿Lo dijiste tú? No. ¿Lo dije yo? No. ¿Quién lo dijo? Ahora lo dijo Tere Marinovich, reconociendo algo que nosotros dijimos hace años. Años lo dijimos. Dijimos que había dineros truchos, dineros que salían de quizás dónde para la campaña del rechazo, y que el CELVEL se hizo el tonto, como siempre lo dice Hassan, ¿cierto? Y hubo platas entregadas así para la campaña del rechazo, y nos trataron de todas formas no sé, nos trataron pésimo, que nosotros estábamos roteando gente, que estábamos mintiendo, que no éramos capaces de asumir lo que había pasado. Las razones son varias del rechazo, pero esta parece que tiene su peso, ¿no? Gente pagada, ¿cierto?, para hacer una campaña sin preocuparse, con una universidad
una universidad que lo que hace es tratar de, o lo que debiera hacer es ampliar horizontes, formar gente, tener el espíritu libre de investigar, no sé, y esta universidad ofrecía contratos. Tere Marinovich no es comunista, no es del PTR, no es socialista, no es demócrata cristiana, no es del Frente Amplio, no es RN, no es Evópoli, no es UDI, no es republicana. Se nota que está bien molesto, ¿no? Y de todas maneras, hay que tomar en cuenta un factor importante. Es importante que se denuncien todos estos casos de corrupción evidente, las situaciones de abuso que se dan ahí, y si fueran todos constantes esto no iría a beneficiar a ningún sector político, pero como ocurre tanto y es tan común, a nivel partista siempre hacen de que todos defienden a los de su sector como si esto fuera casi un equipo de fútbol, y a los del otro lo atacan, y así, aunque hagan exactamente lo mismo, una cosa casi partidista, tribal, termina ocurriendo que cuando se hacen estas denuncias, como gran parte de la derecha terminó defendiendo todo este hecho, se ha afectado políticamente y se están beneficiando a los sectores de izquierda, como advertimos hace varios días, y en particularmente está empezando a resurgir de nuevo figuras del octubrismo. Porque no es solo Stingo el que da este tipo de declaraciones, también otro que ha empezado a tratar ha intentado reintroducirse dentro de la política chilena y que incluso se puso a pontificar, a tratar de dar prédicas sobre este punto, fue Giorgio Jackson. Sí, el mismísimo Giorgio Jackson, el fundador del ya extinto Partido de Revolución Democrática, que después se fusionó en el nuevo Partido Único del Frente Amplio, el que estaba justamente bajo su control todo este problema de las fundaciones, que del cual ya nadie habla, casos de corrupción también, bajo personas que bajo su dirección estaban muy vinculadas a esos casos y que no les pasó a ninguno nada, porque nadie cayó, ni Catalina Pérez, ni nadie cayó. Bueno, ese mismo, el que justo en medio de todo esto tuvo que renunciar como ministro y se fue a España a vivir de los impuestos de los españoles en una universidad estatal, porque eso de trabajar en el mundo privado ni se le ocurre, ¿no? Siempre parasitando los impuestos, y ahora se pone a pontificar el mismísimo. Ahora en las redes sociales muchos lo han criticado y se burlaron de esto, lo mandaron a callar con esta situación, pero es una señal, y hay que estar atento, de la reactivación de ese sector de la izquierda más dura, más octubrista, más radical, que había sido tan golpeada y derrotada durante todo el plebiscito de lo que fue el rechazo, pero que luego de la estupidez constitucional que fue un nuevo proceso constitucional y la constitución de la favor que habían impulsado los republicanos con Chile Vamos, y que también fue una propuesta bien nefasta a nivel político que aumentaba aún más el tamaño del Estado y los poderes estatales, a la vez que contemplaba intervención en ciertas áreas morales y de administración bien negativa y con mucha burocracia. Bueno, desde que se dio eso y hubo una derrota importante de la derecha en ese ámbito, han empezado a resurgir de a poco y con tanto escándalo y pésimo manejo político en realidad, además del desplome de Kast en las encuestas, se han empezado a recuperar. Ahora todavía no son tan populares como lo eran previo al mal llamado estallido o durante ese periodo que tuvieron mucho poder y afortunadamente lo desecharon y fracasaron, pero de todas maneras hay que estar muy atentos porque se están reorganizando y están reapareciendo, ya sea en el caso de Stingo, ya sea en el caso de Giorgio Jackson, que se suma además a la toma de posición de los comunistas que cada vez se sienten más empoderados y empiezan con estos discursos que ellos son los más probos, son los más morales, son los más justos, ignorando todos los casos de cosas raras que ellos tuvieron, todos los abusos que ocurrieron con la universidad Arces que ellos manejaban, los dineros que habían recibido de Chávez en su momento, o cómo trataban pésimo a trabajadores en sus propiedades de partido, que los trataban con pésimo nivel de sueldo y también trato laboral. Ignoremos todo eso y se empiezan a golpear como que ellos son distintos, cuando en realidad son tan corruptos como el resto. Y a nivel de ideología son incluso peores porque siguen pensamientos ideológicos de carácter colectivista, genocida, estatista y que tienen un historial a nivel mundial de muertes de cientos de millones de personas. Pero más allá de todo esto, ¿qué les parece la reaparición del octubrismo con figuras como Stingo, como Giorgio Jackson e incluso el empoderamiento de los comunistas que ha ocurrido como consecuencia del escándalo Cubillos? Que podríamos decir que es un paso más dentro de este fortalecimiento que han tenido por errores, mal manejo político y también corrupción que se ha visto en la derecha, en medio también de que en los casos de la izquierda ahora no se ve tanto, aunque también están metidos, y cuando han tenido escándalos ellos de corrupción, la derecha no los ha presionado tanto, porque ellos también tienen sus propios casos, ¿no? Lo que es curioso es que la derecha no empujaba mucho en esos casos porque ellos también tenían sus trapos sucios, pero en la izquierda han sido un poco más cara dura, que teniendo ellos sus propios escándalos de corrupción, ya sea con fundaciones o los vínculos con Hermosilla de que se veían en el PS y el bacheletismo, empiezan a hablar como si ellos fueran completamente limpios con una cara dura que es impresionante, ¿no? Pero de todas maneras se está viendo por lo mismo un crecimiento del octubrismo. ¿Creen que eso se puede parar? ¿Que se surgirá a futuro o veremos de nuevo el surgimiento de estas figuras para cargos públicos?
Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Games Taurus, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.